Sí. Bueno, buenos días con todos. Vamos a comenzar con la clase de hoy. En la clase pasada, lo último que vimos fue que si teníamos una operación elemental por fila, sí, esto, permítame, voy a pasar esto acá. Una operación elemental por fila es, entonces, si E mayúscula es la matriz que resulta de tomar la identidad y aplicar esa operación elemental por fila a esta matriz de identidad, entonces aplicar la operación elemental por fila a una matriz M por N dada, es lo mismo que hacer la multiplicación de E mayúscula por A. ¿Ok? O sea, yo había dicho que esta demostración básicamente, bueno, queda como ejercicio porque la idea es simplemente considerar los tres posibles casos, ¿no? Caso uno en el que intercambiamos dos filas, el caso dos en el que hacemos una sustitución de una fila por ella misma más el múltiplo de otra, y el caso tres en el que multiplicamos una de las filas por una constante C. Entonces, en todos estos casos, esencialmente la idea pues es considerar, por un lado, lo que pasa al hacer aplicado a A, que sería esencialmente aplicar la operación elemental por fila que corresponde a la matriz A, y por otro lado, con E igual a la operación elemental por fila aplicada a la identidad, que sería E por A. Entonces, uno compara esto con esto y obtiene la igualdad que se requiere. ¿Sí? Pero esto hay que hacerlo por caso, porque bueno, como cada operación elemental por fila es distinta, entonces hay que considerar los tres posibles casos. ¿Sí? Entonces, allí quedó digamos, la demostración como ejercicio, porque simplemente es ver qué pasa en cada caso y verificar la igualdad. ¿Ok? Bien, ahora tenemos un teorema más, y con este teorema y un corolario de él, vamos a ver una propiedad o un procedimiento, digamos, que uno sigue para calcular matrices inversas después. Okay. Esta es la justificación, digamos, de ese procedimiento. Bueno, ya lo veremos en su momento. En principio, tenemos este teorema que bien pudiéramos llamar más bien corolario, porque es una consecuencia directa, una de las direcciones del resultado es una consecuencia directa del teorema anterior. Eso vamos a llamarle corolario. Este corolario dice que si yo tengo A y B matrices M por N, entonces ellas son equivalentes si y solo si existe un producto de matrices elementales, tal que podríamos llamar P, tal que esta matriz A es igual a P por B, o viceversa, depende de cómo yo vea a B, ¿no? B puede ser igual a P por A. Entonces, si tengo A y B, matrices M por N, entonces B es equivalente, por supuesto, a la equivalencia a la que me estoy refiriendo, es a la equivalencia por fila, entonces equivalente por fila a B, perdón, si solo si existe, o B se puede escribir como P por A, donde B, donde P, perdón, es un producto de matrices elementales. Acá hay un par de direcciones que debemos ver. Pues la primera es, vamos a asumir, vamos a mostrar esta dirección. Entonces, supongamos que B es igual a P por A, ¿sí? Donde esta P es producto de matrices elementales.
Entonces tenemos estas matrices elementales y, bueno, aquí uno hasta E sub K son, como dije, matrices elementales, ¿no? Entonces, el argumento acá para mostrar que B y A son equivalentes es un argumento inductivo, básicamente. Entonces, un argumento inductivo sobre este número, sobre K. Okay. Salí clase a las 7 de la noche. Clase. Ahorita, dale. Entonces tengo que mostrar por inducción, ¿no? O sea, por ejemplo, si K vale 1, entonces la situación en la que estaríamos es que B es igual a E sub 1 por A. ¿Sí? Pero resulta que esto sería igual a E sub 1 aplicado a A, donde este E sub 1 minúscula no es más E sub 1 minúscula, en mayúscula más bien, perdón. Sí, déjame dejar esto acá, E mayúscula. Es igual a eso, 1 minúscula aplicado a la identidad. Okay. Y el S1 minúscula corresponde a la operación elemental por fila asociada con S1. Okay. Entonces, pues a partir de esta igualdad, es evidente que estas dos matrices A y B son equivalentes. Porque si ustedes notan esa igualdad que yo acabo de encerrar en ese recuadro, lo que significa es que obtuvimos B al aplicar a la matriz A la operación elemental S1, operación elemental por fila S1. Y esta es la definición de ser equivalente por fila. De manera que efectivamente esto muestra que A y B son equivalentes. ¿Están de acuerdo con eso? Deme un minuto para moverme y que creo que están hablando mucho por ahí. Yo preguntaba hace un momento que si había alguna duda con respecto a este hecho de que efectivamente estas dos matrices son equivalentes por filas. Ok, bueno, entonces continúo con la demostración. Aquí, por supuesto, lo que hemos mostrado es que ellas dos son equivalentes por fila cuando una se escribe como una matriz elemental por fila multiplicada, pero matriz elemental multiplicada por la otra. Ok, entonces, ese es el caso K igual 1. El caso general, pues es sencillo también, es básicamente aplicar lo que aplicamos acá en ese otro caso. Entonces, supongamos ahora que para dar el paso inductivo, supongamos que em, efectivamente, pues, eh, si B es igual a S1 por así hasta S K,
por A, entonces A y B son equivalentes. Por supuesto, acá estamos asumiendo que estas son matrices elementales por fila, o matrices elementales más bien. Todas son matrices elementales. Entonces, bueno, en este caso, lo que nosotros queremos ver es que si hubiera si B, en lugar de escribirse de esta forma, se escribiera como el producto de Camajú matrices elementales por A, entonces la conclusión sigue siendo cierta. Entonces, permítame aclarar lo siguiente. Lo que estoy suponiendo acá es que eh, cuando se tiene esta igualdad para K matrices elementales, donde estas son K matrices elementales, eso implica que hay veces son matrices equivalentes. Entonces, lo que hay que mostrar es que cuando se tiene una igualdad parecida, pero con K más U matrices elementales involucradas, la, las matrices A y B son también equivalentes. Entonces, voy a escribirlo de esta forma mejor. Déjenme, voy a llevarme esto un poco para acá abajo y a escribir esto mejor, porque podría causar confusión, ¿no? Entonces, vamos a suponer que si B es igual a E1 por hasta EK por A, donde eh, para cualquier colección de K matrices elementales, si pasa eso, esto implica que hay veces son matrices equivalentes. Tenemos que ver ahora que para dar el paso inductivo tenemos que ver que si esto es así para cualquier colección de K matrices elementales, entonces en el caso en el que aparezcan K más U matrices elementales, pues la situación o la conclusión va a ser la misma. Entonces, tenemos que ver que si B es igual, voy a llamarla de esta forma, E1 hasta EK por EK más 1, ¿sí? Pero aquí tildas, y esto multiplicado por A, donde estas son matrices elementales, por supuesto, donde es su I tilda con I desde 1 hasta K más 1, son matrices elementales. Entonces, A y B son equivalentes. No sé si está claro el argumento inductivo que estoy tratando de dar, lo que quiero hacer. ¿Hay alguna duda allí que quieran aclarar? Porque fíjense lo que pasa, ¿no? Lo que yo quiero mostrar, lo que se quiere mostrar en la dirección que estamos viendo, es que cada vez que B se escribe como E1 hasta EK, este producto de matrices elementales, por A, entonces A y B son equivalentes. El asunto es que esta cantidad de matrices elementales en realidad no importa cuál sea, siempre que sea, por supuesto, una cantidad finita.
el número de matrices elementales es un natural, pero no está especificado. Entonces, es cualquier natural, cualquier cantidad cualquier cantidad finita de matrices elementales. Entonces, cuando esto pasa, pues suele ser un indicador de que lo que hay que hacer es aplicar inducción, ¿no? Porque cada vez que yo quiero mostrar que algo es cierto, una cierta propiedad es válida para todo natural, uno suele usar inducción, ¿ok? Hay varios tipos de inducción, ¿ok? Y pues lo que nosotros estamos tratando de hacer acá es ver qué pasa si yo considero cualquier cantidad, no importa qué cantidad, qué K sea, ¿no? Cualquier K natural, si tengo una cantidad K de matrices elementales, entonces, sin importar quiénes sean estas matrices, fíjense que eso es importante, lo importante es que son matrices elementales, se tiene que, cuando tengo K más 1 matrices elementales, sin importar quiénes sean, también se tiene la conclusión que se requiere, la conclusión de que A y B son matrices equivalentes. ¿Okay? Entonces, estamos asumiendo, y aquí es donde está la hipótesis inductiva, esto que está acá es la hipótesis inductiva, ¿ok? Y esto que está acá es el paso inductivo, podríamos llamarlo así, ¿ok? Eso es lo que quiero ver. Lo que quiero ver es que efectivamente puedo dar ese paso inductivo, ¿ok? Ahora, para ver esto, simplemente notemos lo siguiente. Notemos que en B, perdón, al ser escrita de esta forma, se puede escribir también así. Y aquí debe notarse pues que en esta expresión tenemos, estas son K matrices elementales. ¿Qué significa eso? Bueno, según el paso, la hipótesis inductiva, como B se puede escribir como el producto de K matrices elementales. En este caso son tildas, pero no importa, son matrices elementales. Multiplicando a esto que está acá, si a todo esto usted le llama A tilda, entonces, según la hipótesis inductiva que está aquí arriba, nosotros podemos concluir que A tilda y B son matrices equivalentes. Entonces, gracias a esta forma de escribir B, nosotros podemos concluir, podemos decir, en vista de esta hipótesis inductiva, que A tilda y B son matrices equivalentes, equivalentes por fila. ¿Okay? Ahora bien, por otro lado, en vista del caso K igual 1, y el hecho de que A tilda, que es lo que escribimos arriba como A tilda, no es más que su K más 1, tilda por A. Fíjense que esto que está acá, permítame, lo voy a resaltar aquí y voy a resaltar lo que está por acá arriba para que noten la similitud que hay entre eso y esto que quiero mirar aquí arriba, del caso K igual 1. Caso K igual 1 que habíamos visto que si
B se escribía de esta forma como una matriz elemental por A, entonces A y B son equivalentes. ¿Ok? Eso es precisamente lo que está pasando acá abajo. A tilde se escribe como el producto de una matriz elemental por la matriz A. Entonces, en vista de ese caso y el hecho de que podemos escribir a tilde de esta forma, podemos concluir que A tilde y A son equivalentes por fila. Pero nosotros sabemos, además, finalmente, por transitividad, recuerden que nosotros en una de las clases yo les había pedido mostrar, creo que lo dejé como un ejercicio, si no recuerdo mal, que ser equivalente por fila es una relación de equivalencia y por lo tanto satisface la propiedad de transitividad. Eso quiere decir que si una matriz A es equivalente a B y B es equivalente a C, entonces ahí C es un equivalente. Y lo que tenemos acá es lo siguiente. Fíjense, permítanme, eso lo voy a resaltar también aquí. Estas son equivalentes a y a tilde, pero a su vez a tilde y B son equivalentes. Eso quiere decir que A y B son equivalentes. Y esa es la conclusión que tenemos en el caso, en el paso inductivo también. Entonces, por transitividad, A y B son equivalentes. Esto termina la demostración de esta dirección, ¿no? ¿Queda claro eso? Profe, una pregunta. ¿Esta es la única forma de probar de que A y B son equivalentes o también se puede probar de otra forma, no solo con el producto de matrices elementales? Es que fíjate que en el teorema, en el enunciado del teorema, dice sí, solo sí. ¿Ok? Esto significa que en realidad esto es una caracterización de las matrices equivalentes. Es decir, cada vez que yo tenga un par de matrices equivalentes A y B, necesariamente ellas se van a escribir de esta forma y viceversa. ¿Ok? Entonces, la respuesta es quizás la manera de demostrar, pues quizás habrá otras formas de demostrarlo. Yo no lo veo, pero quizás sí lo haya. Lo que no va a pasar es que sea de otra forma la conclusión. O sea, son equivalentes sí, solo si ella, estas dos se pueden escribir así. B igual a P por A, donde P es un producto de matrices elementales. Entonces, cada vez que hay una caracterización, bueno, puede haber otras caracterizaciones también, pero en realidad al final uno va a llegar a esta conclusión. ¿Sí? Entonces, ellas son equivalentes por fila, sí, solo sí, una es producto una es igual al producto de matrices elementales por la otra. No hay de otra forma. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien, esta dirección no es la dirección que es consecuencia del teorema anterior, sino que es la otra dirección y entonces esa otra dirección es más sencilla de demostrar. Esta dirección es, vamos a suponer que estas dos matrices son equivalentes por filas. ¿Sí? Y vamos a suponer que como son equivalentes por fila, existe
nosotros eso lo sabemos, una sucesión finita de operaciones elementales por filas que lleva una matriz a la otra. Entonces, vamos a suponer que esa sucesión eh, de operaciones elementales es sub 1 hasta sub k. Entonces tenemos esta sucesión finita de operaciones elementales por filas que envían o transforman A en B. Pudiera ser al revés también, B en A, pero no importa, da lo mismo. Okay. Bueno, ¿qué significa esto? Esto significa que vamos a escribirlo así. Que a A, cuando se le aplica E1, a bueno, se obtiene una matriz equivalente a ella, pero después a esta se le aplica E2 y así sucesivamente, hasta E sub K. Y al aplicar esa colección finita o sea, sucesión finita de operaciones elementales por fila, se obtiene B. Eso es lo que significa esto, ¿no? Esencialmente decir que si esta sucesión finita de operaciones elementales por fila manda A en B o transforma A en B, es esencialmente que al aplicar de forma sucesiva estas operaciones elementales por fila a la matriz A, por supuesto, una vez que aplico S1 a la matriz A, la que se obtiene ya no es A, sino A transformada, después a esa se le aplica S2, a esa se le aplica S3 y así sucesivamente hasta la última operación elemental por fila, obtenemos la matriz B. Eso es lo que estamos suponiendo que pasa, porque el hecho de que ellas dos sean equivalentes, A y B, significa que esto se puede hacer. ¿Está claro? Ahora, por el teorema anterior, es claro que vamos a tener lo siguiente. Aquí voy a hacer un comentario al final porque en verdad habría que hacer inducción también para dejar eso formalmente demostrado, pero esta vez yo no lo voy a hacer, lo voy a dejar como ejercicio. En el caso de la dirección anterior sí lo hice. Entonces tenemos que, está claro que cuando yo hago E sub k, permítame copiar todo eso de acá arriba. Miren qué es lo que pasa al hacer esto. Esto va a resultar en esto mismo, ¿sí? Solo que aquí, donde está este sub 1 por A, según el teorema anterior, esto sería S1 por A, no, S1 aplicado a A, eso sería E mayúscula sub 1 multiplicando a A. ¿Sí? Porque eso es lo que dice el teorema anterior. Déjenme, voy a ir hasta ese teorema para que lo recuerde. ¿Sí? Aplicarle una operación elemental por fila A es lo mismo que multiplicar a la izquierda por la matriz elemental E, matriz que se obtiene de aplicar a la matriz identidad la operación elemental que estoy aplicando a A. ¿Okay? Entonces, digamos que si S1 es S1 no es más que esa operación elemental aplicada a la identidad, entonces esto que está acá
se transforma en esto que está aquí adentro. ¿Están de acuerdo con eso? Bien, si uno aplica otra vez, pero ahora con E sub 2, está claro que E sub 2, esto que está acá, todo esto, aplicado otra vez por el mismo teorema, aplicado a esta matriz que está acá, sería lo mismo que E sub 2 multiplicando a E sub 1 por A. Fíjense que ahora aquí yo pudiera haber usado paréntesis, ¿ok? Eh, porque bueno, en verdad es la matriz E sub 2 se multiplica por el resultado de este producto, ¿ok? Pero como nosotros mostramos en la clase pasada, la multiplicación de matrices es asociativa, de manera que no hace falta poner ahí un par de paréntesis que me indiquen qué operación hago primero. En realidad no importa cuál se hace primero. Bueno, siguiendo esto, y aquí es donde digo que hay que hacer inducción para poder formalizar esta demostración. Eso es algo que ustedes lo voy a dejar como ejercicio. Siguiendo ese mismo razonamiento, pues está claro que esto va a ser así. Donde, por supuesto, el E sub I corresponde a la operación elemental E minúscula sub I aplicada ahí, que es la matriz de identidad M por M. Entonces, bueno, tenemos nuestra, nuestra demostración, ¿no? Ahora ejercicio, eso, eh, fue usted la inducción para esa demostración, para formalizar esa demostración. ¿Alguna, alguna duda que quieran aclarar? Bueno, fíjense lo siguiente. Em, Solo una observación. Si nosotros vimos en algún momento, y que es bastante fácil de verificar siempre, que cualquier operación elemental posee una operación inversa, ¿sí? Es decir, si yo aplico una operación elemental, siempre la puedo deshacer, ¿ok? Siempre puedo devolverme. Entonces, recordemos que si es cualquier operación elemental por fila, vamos a decirlo así, existe E a la menos 1. Y este E a la menos 1 es tal, vamos a escribirlo de esta forma, es tal que si uno aplica E a la matriz identidad
y después le aplica E a la menos 1, eso es lo mismo que aplicarle E a la menos 1 aplicado a la identidad, y eso es la identidad, ¿sí? Es decir, que la operación elemental E posee una inversa, ¿sí? Esa inversa, por supuesto, es única. Sí, si yo tengo una operación elemental, hay una única forma de devolverme por medio de una operación elemental solamente. ¿Ok? Entonces, bueno, me puedo devolver. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que si, por ejemplo, A y B son matrices M por N equivalentes, entonces, por un lado, nosotros sabemos que existe eh, una colección finita, una sucesión finita de matrices elementales asociadas a la sucesión finita de operaciones elementales que uno le aplica para llegar a B. Y esa, bueno, donde E sub I es igual a el E minúscula sub I aplicado a la identidad. Puesto para I desde 1 hasta acá. Entonces, vamos a ponerlo así. Sabemos que en este caso, en el que las dos matrices son equivalentes por fila, pues podemos escribir a B de esta manera, donde las G sub I son las matrices asociadas a las operaciones elementales por fila de sub I minúscula. Por lo tanto, está claro que A se va a poder escribir entonces de esta forma, donde estas inversas, que todavía no hemos hablado de matrices inversas, por eso esta notación simplemente significa lo siguiente: no voy a decir que son las matrices inversas de las otras, sino que simplemente voy a decir que esta E sub I a la menos 1 corresponde a el E sub I a la menos 1 en minúscula, la operación elemental por fila inversa de E sub I aplicada a la identidad. ¿Ok? Entonces, bueno, simplemente comentar que si uno tiene, eso es algo que ya sabíamos y que lo que quería hacer era escribirlo en términos de lo que estamos conversando ahora. Si uno tiene un par de matrices elementales, pues ya yo sé que a partir de una puedo llegar a la otra aplicando una cierta cantidad finita de operaciones elementales. Ahora, como si yo puedo hacer esto de aplicarle operaciones elementales por fila a A para llegar hasta B, entonces se puede decir un poco más. No solo que también puedo aplicarle operaciones elementales por filas a B para llegar a A, sino que además puedo decir quiénes son esas operaciones elementales por fila y en qué orden las aplico. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos diciendo, eso es lo que está diciendo esto. Está diciendo, fíjense, si yo aplico la operación, porque la forma de aplicar acá este producto es así, ¿no? Uno primero hace este producto. Bueno, en realidad pudiera comenzar desde acá, pero pensando en términos de aplicarle operaciones a la matriz A. Primero le aplico E sub 1 a, después va E sub 2 al resultado que obtuvimos antes, después E sub 3 al resultado que obtuvimos antes y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es aplicar las operaciones elementales por fila en este orden. Este es el primero, después viene acá E sub 2, después E sub 3 y así sucesivamente hasta llegar al último E sub K. Lo que está diciendo esto que acabo de mencionar es que para devolverme,
para llegar desde B hasta A, porque al aplicar las operaciones en este orden, esas operaciones elementales en ese orden, lo que hicimos fue llegar desde A hasta B. Entonces, para devolverme, para llegar desde B hasta A, esta igualdad lo que nos está diciendo es que debemos aplicar estas mismas operaciones invertidas y en el orden contrario. Primero, la inversa de E sub K es la primera que se aplica. Después la inversa de E sub K menos 1, la inversa de E sub K menos 2 y así sucesivamente hasta la inversa de la primera operación elemental que había aplicado antes. Entonces, fíjense que además de lo que ya sabíamos, esto que yo les había comentado, sabíamos que para llegar desde A hasta B, si son matrices equivalentes, uno puede aplicar una cantidad finita de operaciones elementales y llega desde A hasta B. Pero también sé que puedo aplicar otras operaciones elementales a B y llego de B hasta A. ¿Okay? Pero esto me dice más, como había comentado, dice cómo puedo, si ya yo sé cuáles son las operaciones elementales que debo aplicarle A para llegar hasta B, también puedo saber, eso me lo dice esta expresión que está acá, cómo llegar desde B hasta A y por medio de qué operaciones elementales y en qué orden las debo aplicar. Pero además esto tiene otra consecuencia, ¿no? Permítame escribir eso como otra observación. Profe, Sí, una pregunta. Por ejemplo, de esta misma forma también podríamos hallar lo que es la inversa de A. sí, exactamente, para allá vamos, sí. ¿Qué pasa con, eh, digamos, todavía no voy a hablar de la inversa, pero sí voy a hablar de la inversa, vamos a hablar la clase de mañana, pero sí voy a hablar de lo siguiente, fíjense. ¿Qué pasa si, por ejemplo, A es equivalente, vamos a ponerlo con más precisión, A una matriz M por M? Si ella es equivalente por fila a la identidad, miren lo que pasa. Lo que está pasando es lo siguiente. Lo que está pasando es que A, decir que es equivalente por fila a la identidad, es decir, que al aplicarle una cierta cantidad una cantidad finita de operaciones elementales por fila, que es lo mismo que hacer estos productos, ¿verdad? Según lo que acabamos de ver, a la matriz A, esto devuelve la identidad. Nosotros sabemos esto es lo que hemos estado diciendo. Si tenemos eh, dos matrices equivalentes, particularmente si A es equivalente a la matriz A, a la matriz de identidad, perdón, entonces yo puedo aplicar una cierta cantidad de operaciones elementales a la matriz A y obtener la matriz de identidad. ¿Ok? Ahora, Profe, fíjense lo que está diciendo esto. ¿qué? Permítame, termino la idea. Fíjense lo que está diciendo esto, ¿no? Y lo que dijimos en la observación anterior. Eso quiere decir que em, si nosotros, para terminar la observación, eh, si definimos esto, llamamos B a este producto, entonces lo que estaríamos diciendo es que B por A es la identidad. ¿Ok?
¿Qué significa esto? Que aunque no hemos hablado de inversa todavía, esta expresión que está acá, ese producto de matrices elementales, es el que juega el papel de la matriz inversa de A. ¿Ok? Y entonces esto nos permite, respondiendo a la pregunta que me hacían ahorita, nos permite calcular inversas, aplicar operaciones elementales por fila. La matriz A nos permite calcular inversas. ¿Ok? La inversa de A. Y eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Vamos a ver cómo definimos formalmente la inversa y, bueno, en función de estas observaciones que hemos dado, cómo calcularlas. ¿Ok? Y justificar un método que ustedes seguramente usaron muchas veces de aplicar operaciones elementales por filas a una cierta matriz aumentada allí para obtener la matriz inversa de una matriz dada, una matriz A dada. ¿Okay? Es una forma de calcular la inversa. Por supuesto, hay otras formas de hacerlo, pero en términos de operaciones elementales por fila y matrices elementales, esta sería la forma. ¿Alguna consulta, algo que quieran preguntar? Bueno, mañana, en la clase de mañana, yo voy a comenzar con un pequeño repaso de lo que recién vimos hoy, ¿ok? Y continuamos con el tema de matrices inversas y lo vamos a conectar con este otro tema. Entonces, bueno, voy a detener la grabación y nos vemos mañana, Dios mediante.